Bueno, bienvenidos a todos y todas, una vez más a este espacio de entrevistas de Olejizar. En esta oportunidad vamos a estar con el doctor Ramiro Álvarez Ugarte, especialista en Derecho Constitucional, que muy amablemente aceptó mi invitación de unirse y está acá. Ramiro, en primer lugar, antes de pasar a una breve biografía tuya, me gustaría consultarte, bueno, primero, ¿cómo estás vos? Y si tenés algún proyecto, paper, investigación o algo respecto a tu desarrollo académico profesional que quieras compartir con nosotros. Hola Matías, bueno, gracias por la invitación, un gusto acompañarles. Estoy con varios temas a la vez, la verdad estoy como vicedirector del Centro de Estudios en Libertad de Expresión de la Universidad de Palermo, doy clases de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Doy una clase sobre movimientos sociales y Derecho Constitucional en el posgrado de Derecho Constitucional de la Universidad de Palermo. Estoy en la Universidad de San Martín también, en un grupo de estudios sobre instituciones y procesos de movilización legal, así que con bastantes cosas. Escribiendo mucho y concretamente en esta época del año terminando cosas que estaban comprometidas y que hay que entregar y que estoy tratando de cerrar antes de que llegue el duro diciembre. Bien, bien, sí, sé que tenés una agenda ocupada, así que te agradezco mucho por este tiempo que tenés con nosotros. Vamos a pasar a una breve biografía tuya, ¿sí? Bueno, Ramiro es abogado por la Universidad Católica Argentina. Luego de un breve paso por el periodismo, se integró a la Asociación por los Derechos Civiles, ADC, como abogado del área de la libertad de expresión. Trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Regresó a la ADC como director del área de acceso a la información. Allí colaboró en la creación de área de privacidad y derechos digitales. Tuvo un breve paso por la administración pública del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde entonces se dedicó a la vida académica, así escribe muy buenos artículos, yo los leí, y es consultor. Desde el 2020 es investigador permanente del Centro de Estudios en Libertad de Expresión, es doctor en Derecho por la Universidad de Columbia, en Nueva York. Además forma parte del comité ejecutivo del ICON, International Society of Public Law. Es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, Palermo, y en la UBA, ¿sí? En la Universidad de Buenos Aires, UBA, entre otras muchas más cosas, ¿no? Bien, Ramiro, ahora vamos a pasar a unas preguntas, ¿sí? Que estuve seleccionando. Vamos a dividirlo por un lado en el ámbito nacional, ¿sí? Acá en Argentina, y después vamos a ir un poco al ámbito internacional. Capaz son algunas un poco más amplias las preguntas, sentite libre de delimitarlas, abarcarlas por donde a vos te parezca más conveniente. Vamos un poco con los desafíos y problemáticas en Argentina, ¿sí? En Argentina es sabido, ¿no?, que el derecho a la protesta está protegido constitucionalmente, ¿sí? Pero, ¿cómo se equilibra este derecho con el orden público y la seguridad? A su vez, para vos, Ramiro, ¿la legislación actual es suficiente o se requiere una reforma para proteger mejor los derechos de los manifestantes y de los ciudadanos? Una buena pregunta. El punto de partida es el que señalas, ¿no? La protesta social es desde hace mucho tiempo vista como una forma de ejercicio de la libertad de expresión que debe ser especialmente protegida porque en general recurren a la protesta quienes menos posibilidades tienen de participar en el debate público en canales más, entre comillas, normales, ¿no? Quienes recurren en general a la protesta son quienes no tienen fácil acceso a los medios de comunicación eh, y quienes incluso en un escenario horizontal de comunicación como el que ofrece Internet, simplemente su voz no es necesariamente escuchada. La protesta, por su dimensión disruptiva, genera muchas veces instancias de escucha de parte de funcionarios públicos a las personas que recurren a ese mecanismo y eso explica su popularidad, su uso y también la necesidad que tiene de ser protegida. Por supuesto que genera un conflicto con el orden público, que puede ser sometido a un análisis de grados, ¿no? Pues el conflicto puede ser muy menor o puede ser muy extremo. Es muy menor, por ejemplo, cuando una protesta simplemente genera ruido en una calle.
es mayor si además implica algún tipo de dificultad para el tránsito de las personas, es máximo cuando, por ejemplo, se bloquea un camino y allí la afectación al orden público puede ser mayor o menor dependiendo la importancia de la vía de circulación que se esté bloqueando. Pero diría que no siempre la afectación del orden público es igual y tampoco siempre necesariamente toda protesta requiere el mismo nivel de resguardo o respeto. Creo que hay protestas que son más rutinarias, más vinculadas a una economía política de distribución de recursos que quizás merecerían una evaluación distinta cuando se hace el análisis de proporcionalidad en términos de la importancia del derecho que está involucrado y del interés que persigue el Estado en el resguardo del orden público. No hay como, lo que diría es, en resumidas cuentas, no se trata de una cuestión de blancos y negros, sino que hay muchos grises en el medio. Eh, Nosotros históricamente en Argentina no hemos tenido una regulación de la protesta. De hecho, no tenemos buenas normas que regulen, que regulen esta cuestión. Eso para algunos es algo positivo, porque le escapamos a las normas más restrictivas que hay en otros países, por ejemplo, aquellas que exigen que los ciudadanos que protestan pidan permisos o autorizaciones previas, o por lo menos den aviso a las autoridades de que van a llevar adelante una actividad que puede ser disruptiva del orden público. Yo creo que podríamos tener una regulación razonable sobre eso, que sí, que podría seguir regulaciones de otros países y fundamentalmente una enorme cantidad de estándares internacionales que hay eh, vinculados especialmente al uso de la fuerza por parte del Estado. Allí, el uso de la fuerza, las condiciones que habilitan el uso de la fuerza, la necesidad de que ese uso sea escalonado sobre la base de un diálogo previo, de avisos previos, etcétera. Todo eso está muy regulado, hay documentos de buenas prácticas, hay documentos de Naciones Unidas incluso que señalan los límites para el uso de la fuerza, las condiciones bajo las cuales se puede utilizar, etcétera, que todo eso nos dan antecedentes que podríamos utilizar por una regulación razonable. No la tenemos. Nuestros legisladores nunca han abordado esto con seriedad y lo máximo que hemos tenido es a nivel político esa jugada que creo que es muy, que en gran parte es una pose de algunos actores políticos de decir tenemos un, entre comillas, protocolo antipiquetes, que luego no es respetado, que luego no es firmado por las autoridades provinciales que son quienes deberían adherirse a él, que no se aplica. Entonces, realmente no sé si tiene mucho sentido tomarse en serio la poca regulación que existe. Lo que existe en general es, además de esos documentos de escasa fuerza legal, hay mucha regulación inferior, muchas veces desconocida. Me refiero a reglamentos propios de las fuerzas policiales encargadas de, de desplegar el uso de la fuerza estatal en este tipo de casos, que en general son malas y requerirían, digamos, una actualización doctrinaria muy importante. Pero la verdad es que no es un tema que discutamos mucho. Eh, Creo que eso se podría hacer, pero requeriría unas ciertas condiciones de debate público que creo que no tenemos en los últimos tiempos. En ese contexto tenemos una tradición en nuestro país de uso de la protesta social. Por lo menos desde hace 20 años tenemos también una tradición de resguardo y respeto a ese tipo de procesos. Y en general todos los gobiernos han sido bastante cuidadosos en no desplegar un uso de fuerza desproporcionado en este tipo de casos, ¿no? Ha habido, por supuesto, instancias en donde eso ha ocurrido, pero desde que dos militantes sociales fueron asesinados en Avellaneda en 2002, si mal no me equivoco, y otros casos más de los mismos años. En general, nuestros actores políticos han mostrado interés en que el uso de la fuerza no se desborde más allá de ciertos límites, y eso me parece relativamente saludable. También, incluso pasa en este contexto, en este último año, con este gobierno que se presentó discursivamente muy contrario a la protesta social, no ha habido tampoco grandes hechos de violencia en ese sentido. Y creo que eso marca una cierta tradición de nuestro país.
Bien, bien. Me parece excelente el análisis que hiciste con los casos en la actualidad y es así como vos decís, uno últimamente cuando prende la tele ve el tema del derecho a la protesta hoy en día, que se cumple si no se cumple, así que excelente este análisis que nos brindaste. En relación a este tema, ¿no? ¿Qué obstáculos existen en Argentina para garantizar este acceso equitativo a la justicia, ¿no? Que tanto se habla? Y en adición a esto, ¿cuáles son las principales barreras que enfrentan los sectores más vulnerables para acceder a este sistema judicial o sistema de justicia? El acceso a la justicia es uno de los temas más, creo que importantes que deberíamos enfrentar en nuestra democracia, pero que deberíamos enfrentar los abogados y las abogadas, especialmente como operadores del ámbito del campo de la justicia, porque un punto de partida obvio, que de todas maneras vale reiterar siempre, es que no todos tienen o gozan del mismo nivel de acceso a la justicia. El acceso a la justicia está fuertemente determinado por condiciones socioeconómicas de base y básicamente, simplificando mucho la cuestión, las personas con acceso a recursos tienen un acceso a la justicia razonable, no diría que perfecto ni mucho menos, pero razonable. Las personas sin recursos en general tienen un acceso a la justicia muy pobre y muy deficiente y problemático, ¿no? Entonces ahí hay una primera cuestión vinculada simplemente a acceso a recursos. Las personas de clase media, clase media alta, por supuesto, y clase alta, tienen un servicio de justicia mucho mejor que el que reciben las personas pobres. Um, Eso no significa que no existan instituciones y mecanismos diseñados para permitir que las personas pobres tengan un acceso a la justicia razonable, que incluso debería ser evaluada en función de estándares internacionales, que marcan un poco las métricas que habría que respetar a la hora de garantizar el acceso a la justicia, que es un derecho en sí mismo. Pero esas instituciones, si existen, suelen tener muchos problemas. Uno de los principales es que están sobrecargadas de demandas insatisfechas, que no tienen recursos suficientes eh, para poder hacer el delivery del servicio que ofrecen. Eh, los funcionarios a cargo de este tipo de instituciones, como por ejemplo las defensorías públicas, suelen estar tapados de casos. O sea, hay muchos problemas en términos de cómo funcionan y cómo se financian y con cuánto dinero público se financian para que funcionen de manera adecuada. Eh, Hay de todas maneras algún indicio de retroceso en los últimos tiempos. El que más yo destaco es la decisión que ha tomado el Ministerio de Justicia de la Nación de cerrar los CAJ, los Centros de Acceso a la Justicia, que era una política sostenida por muchos gobiernos anteriores de distintos signos políticos, que realmente era una medida muy innovadora porque lo que proponía hacer era acercar territorialmente el acceso a la justicia a las personas en donde viven, digamos. Eh, Cualquier persona que vive lejos de la ciudad de Buenos Aires sabe que para acceder a determinados bienes o servicios públicos debe trasladarse en ocasiones largas distancias. Y lo que hacían los CAC era acercar una serie de servicios públicos a las personas, ¿no? Y servicios públicos básicos de consultorías, de mediaciones, de asesoramientos. Que con muy poco, digamos, hacían mucho y lamentablemente bajo la excusa de la reducción del déficit fiscal en el último año se ha decidido cerrar, creo que todos los CAF, y eso es un retroceso importante en materia de acceso a la justicia. Eh, Eso es como lo más serio y lo más grave, diría. Luego hay una agenda de reflexión sobre el acceso a la justicia que vale la pena seguir empujando y seguir pensando, que tiene que ver mucho con reformas de naturaleza procesal, con modificar, digamos, los procedimientos para dar cuenta del hecho de que no todas las personas gozan del mismo acceso a la representación legal, y eso podría ser parte de los propios procesos. Pero bueno, es una agenda propositiva que hoy parece lejana, ¿no? Estamos en un escenario claro de retracción en materia de acceso a la justicia y esa agenda propositiva de reforma parece lejos hoy en día. Bien, sí, sí, además como recién marcabas vos, este es un tema que se sigue hablando
hoy en día y que no se puede encontrar una solución efectiva, ¿sí? Para solucionar esto y se ve desde todas las aristas desde todas las aristas del derecho se evalúa esta temática, ¿no? Del acceso equitativo, del punto de vista constitucional, tributario, de derechos humanos. Por eso es muy importante que el Estado principalmente y los organismos, ¿sí? Que lo acompañen puedan hacerse cargo de esto y dar una solución efectiva, ¿no? Vamos a pasar ahora a la última pregunta sobre este ámbito nacional, que está ligada al uso de los DNU y su control constitucional, ¿sí? Desde tu punto de vista, este uso de los DNU, ¿sí? En Argentina y su control constitucional, vos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo evalúas esto? Desde hace mucho que los decretos de necesidad de urgencia se han convertido en una herramienta rutinaria de ejercicio del poder legislativo por parte del poder ejecutivo, y eso es un problema, por supuesto. Es un problema porque el texto de la Constitución habla de que tienen que ser instrumentos excepcionales. Eh, Como recordarás, nuestra Constitución regula las facultades legislativas del Poder Ejecutivo de la misma manera, en las tres ocasiones que las regula, tanto en la promulgación parcial como en la delegación legislativa, como en los decretos de necesidad de urgencia. La Constitución lo primero que hace es decirnos que eso no se puede hacer, e inmediatamente después nos dice que bajo ciertas condiciones de rigurosa excepcionalidad sí se puede hacer. Una técnica legislativa muy clara, muy precisa, a la vez muy curiosa, porque tiene esta doble dimensión de afirmación de que algo no se puede hacer e inmediatamente se autoriza en ciertas condiciones. Y creo que esa, no tanto la técnica legislativa, sino la contradicción de la Constitución en este sentido, desde siempre ha marcado un problema en el uso de estas herramientas, ¿no? Que parecen siempre ir más allá de lo que la Constitución preveía, ir más allá de la interpretación restrictiva que de estas herramientas hizo, creo que correctamente, la Corte Suprema desde fines de la década de 1990. Entonces son instrumentos que tienden a abusarse. Y dentro de ellos, sin dudas, el decreto de necesidad de urgencia es el más abusado posible. Eh, en general, ese abuso consiste en que el Poder Ejecutivo invoque razones de necesidad de urgencia cuando en realidad ellas no están dadas, y fundamentalmente en circunstancias en las que el Congreso podría actuar. Y la propia Constitución y la forma en que la Constitución ha sido interpretada por la Corte Suprema dice con bastante claridad que si el Congreso se puede reunir, el decreto de necesidad de urgencia no puede ser nunca el camino, ¿no? El decreto de necesidad de urgencia existe solamente cuando se presentan circunstancias excepcionales que requieran una acción veloz y rápida y cuando sea imposible seguir el trámite legislativo. En casi ningún decreto de necesidad de urgencia eso se verifica. Entonces ahí tenemos un primer problema. El Poder Ejecutivo lo interpreta de una manera súper eh, amplia y generosa respecto del propio uso de su poder, lo cual no es inesperado teniendo en cuenta nuestra larga tradición de hiperpresidencialismo, de fuerte poder del presidente, etc. Eh, Ahora, esa práctica que, como decía, no era inesperada en 1994 y que en los últimos 30 años se verificó con bastante regularidad, admitiría distintos tipos de remedios. Un remedio obvio es el judicial. Judicial es un remedio lento, requiere que exista un caso, requiere que el caso atraviese todas las etapas judiciales correspondientes, y eventualmente tiene dificultades para lidiar con los efectos que producen los decretos durante su vigencia. Porque incluso si los decretos son inconstitucionales, pueden llegar a producir efectos sobre las relaciones jurídicas de las personas. Entonces, como remedio no es el mejor. E incluso diría, no es el remedio que imaginó el constituyente. En el artículo 99, inciso 3, el constituyente de 1994 imaginó que el poder legislativo iba a tener un rol sumamente preponderante para lidiar con los efectos de necesidad de urgencia, y ese rol está completamente desdibujado. Eh, Está desdibujado por distintas razones. La principal creo que es política. O sea, el Congreso ha demostrado estar muy cómodo con que el presidente ejercite esta facultad legislativa de excepción en circunstancias normales. Su intervención posterior ha sido en general limitada. Cuando existió el Congreso, aceptó la legitimidad del ejercicio de este poder por parte del Poder Ejecutivo. Nosotros en su momento en la pandemia, cuando hicimos un estudio sobre la
arquitectura legal, digamos, de la respuesta del gobierno argentino a la pandemia en el COVID-19, un documento que es de mediados del año 2020. Habíamos hecho un pequeño análisis empírico de las circunstancias o los casos en los cuales la Comisión Bicameral Permanente, a cargo de revisar los que tienen de necesidad de urgencia, había rechazado los DNUs, y eran un puñadito de casos, muy pocos. En la mayor parte de los casos, esa comisión bicameral aceptaba, digamos, la legitimidad de ese ejercicio del poder presidencial. Eh, y un poco esta deferencia que ha mostrado la política, que tiene que ver con esta cuestión más de política, de sentirse cómodos con que el Poder Ejecutivo haga uso de esta herramienta, está muy marcado también por la propia ley que regula el trámite de los decretos de necesidad de urgencia, porque es una ley muy pro ejercicio de esta facultad presidencial. Es una ley que, por ejemplo, exige para que el decreto de necesidad de urgencia pierda validez que sea rechazado por dos cámaras del Congreso, cuando en realidad, creo yo, por una sola debería ser más que suficiente, teniendo en cuenta que se trata de una facultad de excepción, ¿no? Y que para poder hacer una ley válida se requiere la concurrencia de la voluntad de dos cámaras del Congreso, salvo los supuestos de insistencia, que son supuestos específicos. Eh, pero siendo ese caso, lo lógico sería que con el rechazo de una sola de las cámaras del Congreso los decretos de necesidad de urgencia pierdan vigencia. También sería lógico que estos tengan un tiempo determinado de duración y que si no son ratificados expresamente por el Poder Legislativo pierdan vigencia. Bueno, nuestra ley, creo que es la 2622 si no me equivoco, no hace nada de eso y es muy, digamos, deferente con el Poder Ejecutivo. Y eso marca un problema serio. Eh, Hay distintas formas de pensar en soluciones, ¿no? Una obvia y que estos días está en discusión es la posibilidad de modificar esa norma y volverla más restrictiva, ¿no? Yo creo que haría las dos cosas que mencioné. Establecería un plazo de vigencia que sea, digamos, fulminante para el decreto. Si no es ratificado expresamente por el Congreso en ese plazo, el decreto de necesidad de urgencia debería perder vigencia. Eso generaría un incentivo para el Poder Ejecutivo y sus aliados en el Congreso de tratarlo de manera expresa y no dejar que simplemente pase el tiempo. Y lo otro que haría es habilitar que los decretos de necesidad de urgencia puedan caer con el rechazo de una sola de las cámaras. Aunque eso me parece lo más consistente con la regulación del proceso legislativo en materia constitucional. Y lo otro que también se debería mejorar es la intervención judicial, pero eso ya es una cuestión vinculada a la celeridad con la que los jueces intervienen en este tipo de casos, ¿no? Hemos visto muchos casos en los últimos años en donde los reclamos de la inconstitucionalidad de los decretos tardan demasiado tiempo en resolverse. La Corte Suprema, de manera muy vergonzante, se ha sentado sobre muchos de estos casos, incluso un caso que cuestionaba la constitucionalidad de la Ley 2622. La Corte Suprema durante años estuvo sobre esa causa sin resolverla. Eh, los decretos de la pandemia recibieron muy poco escrutinio judicial, cuando toda la teoría y lo que enseñamos en las aulas sugería que requería el escrutinio más estricto posible. No estábamos hablando de restricciones masivas de derechos constitucionales que merecían una revisión judicial veloz, expedita en los términos de la acción de amparo, y que lamentablemente en la mayor parte de los casos durante ese primer año de la pandemia no hemos obtenido. Así que hay muchos frentes en los que trabajar. Y el último frente, digamos, para abordar esta cuestión tiene que ver con la reforma constitucional, que por supuesto es difícil de imaginar, porque es difícil imaginar hoy en día que se den las condiciones necesarias para que se produzca una reforma. Un dato no menor de eso tiene que ver con la decisión mayoritaria de la Corte Suprema en el caso Schifrin, que parece sugerir que el Congreso no puede limitar una convención constituyente, en cuyo caso esas condiciones de posibilidad de una reforma constitucional parecen alejarse aún más en el tiempo. Pero si uno tuviese que imaginar que esa reforma ocurriese, aunque sea milagrosamente, esa reforma debería incluir una fuerte restricción o limitación de los decretos de necesidad de urgencia. eh, Me atrevo a decir que habría que directamente eliminarlos. Hay que recuperar el rol del Congreso en materia legislativa, hay que recuperar la centralidad del Congreso, y si bien el presidente, por razones de su carácter ejecutivo, tiene un rol muy importante en nuestra vida política,
ese rol debería siempre estar direccionado hacia el Congreso de la Nación. Y si no tuviese a su disposición este tipo de herramientas, pues creo que ese rol del Congreso se vería revalorizado. Así que eso es algo también en lo que creo que vale la pena pensar, aunque ese escenario parece bastante lejano hoy en día. Bien, bien. Sí, hay un montón de temas interesantes que analizaste recién. Me pareció muy importante el tema de las soluciones que propones, ¿sí? El conflicto que muchas veces se ve el problema y no se ven las soluciones, o se ve la otra cara al problema, siempre lo mismo. Y una de las consecuencias que podemos ver también, por ejemplo, es que ahora me voy a centrar específicamente en el uso abusivo de estos DNU, lo que lleva, ¿no? Hoy en día a estas declaraciones de inconstitucionalidad constantes, ¿no? Por ejemplo, si vemos cualquier portal de hoy en día, hoy, por ejemplo, vi que había un DNU que modificaba la regulación de honorarios para abogados, demás, que fue declarado inconstitucional por el Colegio Público de Abogados. Entonces, obviamente tiene muchas consecuencias este uso abusivo. En definitiva, en síntesis, me gustaría consultarte. Entonces, este mecanismo, ¿podemos afirmar que ha sido utilizado en exceso fuera de los límites constitucionales? Entonces, Sí, de manera rutinaria. Pero agregaría otra cosa también. Como de manera rutinaria se usan por fuera de las cuatro esquinas que marca la Constitución, lo que los decretos de necesidad de urgencia hacen, en general, es muy endeble desde el punto de vista jurídico. Eh, entonces, directamente ninguna reforma sustantiva puede lograrse a través de un decreto de necesidad de urgencia cuando ella afecta a un actor social con voluntad de resistir ese cambio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el decreto 70 del año 2023, que establecía una enorme cantidad de modificaciones a normas jurídicas, argumentando razones de urgencia, más allá de que el Congreso estaba reunido. Eh, una de las cosas que hacía, por ejemplo, era meterse en la regulación de los contratos laborales. Bueno, ningún empresario que tuviese que tomar una decisión sobre contratar o desvincular a una persona podía razonablemente usar ese decreto como fuente para tomar sus decisiones. Porque cualquier consulta con cualquier abogada o abogado le hubiera dado el mismo resultado. Este es un decreto de dudosísima legalidad. Entonces, si vos no puedes tomar decisiones sobre la base de lo que el derecho es, ¿en qué sentido eso que dice ser derecho es efectivamente derecho? Ahí tenés un problema enorme. Produce cambios legales de una endeblez radical y eso es muy problemático porque a veces esos cambios son necesarios. Y si son necesarios pero son endebles, entonces estás en un mundo de mucha debilidad, digamos. Hay una excepción a este principio general que es cuando el cambio legal introducido a través de un decreto de necesidad de urgencia no tiene a nadie enfrente capaz de resistirlo, o con los incentivos para resistirlo, o con la capacidad de generar un caso judicial en donde esa inconstitucionalidad pueda argumentarse. En esos casos, los decretos de necesidad de urgencia son efectivos, eh, pero el hecho de que no tengan un remedio en contra de su inconstitucionalidad es más bien es un problema que una causa de celebrar, ¿no? O una causa de celebración. Eh, pero sí, en términos de agregado en los últimos 30 años, en general es un mecanismo del cual se ha usado mucho, eh, y que requiere algún tipo de remedio. Tenemos que desarrollar remedios para ese uso. bien, bien, perfecto, sí, así como vos decís. Bien, bueno, esa era la última pregunta sobre el ámbito nacional, que traté un poco de abordar temas relevantes que pasan el día a día y que están en boga, ¿no? Todos los temas sobre el derecho constitucional hoy en día son oro, porque es un tema que se ve todos los días, tanto en el ámbito judicial y en todos lados. Vamos a pasar un poco al ámbito internacional. ¿Sí? En un mundo cada vez más globalizado, ¿no? Por este avance de tecnologías, la inteligencia artificial y demás, ¿cómo ves el futuro del derecho constitucional, sí, general, en términos de responder a desafíos transnacionales como el cambio climático, la migración y la ciberseguridad?
Creo que distinguiría los temas, ¿no? Eh, a ver, eh, todo derecho, o sea, toda sociedad, todo país, toda comunidad política enfrenta distintos tipos de desafíos. Algunos son más fáciles de abordar que otros. Algunos entran dentro de la esfera de lo accionable dentro de un Estado-nación. Otros son problemas de una naturaleza global, en donde la acción del Estado Nacional como máximo puede ser limitada, ¿no? O sea, el cambio climático, por ejemplo, es un fenómeno de naturaleza global que exige o requiere de la coordinación de todos los países del mundo para abordarlo. No habiendo una democracia global y habiendo instituciones globales sumamente imperfectas como las construidas después de la Segunda Guerra Mundial alrededor del sistema de Naciones Unidas, lo que hay es eso que hay, digamos, con todas sus limitaciones y sus puntos, sus falencias y sus ineficacias. Eso no quita que dentro de las medidas que pueda actuar el Estado debería hacerlo. En general, los estados ricos uno ve que están tomando acciones muy tendientes a modificar la matriz energética, etcétera. Pero de vuelta es de un alcance limitado si no existe una coordinación a nivel global. Pero claramente, como estamos viendo en las últimas semanas con fenómenos climáticos cada vez más extremos, es un problema serio que requeriría de una adecuada, eh, de- requeriría de acciones concretas dentro de cada país, por más que éstas sean necesariamente limitadas por el carácter globalizado del fenómeno. Pero eso es algo que se podría hacer perfectamente. Luego, por ejemplo, para hablar sobre las amenazas de la ciberseguridad que mencionabas, en realidad la ciberseguridad es un ámbito de acción en donde los estados-nación tienen mucho por hacer, tienen mucho que trabajar. En general esto se trabaja a niveles legales y sublegales con estrategias nacionales de ciberseguridad que pasan mucho por desplegar sobre la infraestructura comunicacional y tecnológica de un país una serie de protocolos, de obligaciones de reporte, de obligaciones de transparencia y empoderamiento de autoridades públicas encargadas de ver dónde están los problemas. Yo no soy experto en ciberseguridad, pero entiendo que en nuestro país, concretamente en Argentina, estamos lejísimos de tener buenas prácticas en la materia, ¿no? Eh, no tenemos una autoridad nacional de ciberseguridad claramente empoderada, no. Y esto que es una intuición, la ratifico en cierto sentido a través de experiencias que vemos en los últimos tiempos que parecen ser cada vez más problemáticas como el crecimiento del ransomware, lo que pasó hace un par de años con el Poder Judicial de Córdoba fue increíble, creo que de hecho no hemos discutido lo suficiente sobre cómo una infraestructura crítica como la infraestructura informática de un servicio tan relevante como el Poder Judicial de Córdoba de repente fue hackeado y encriptado de un día para el otro, y todos los operadores jurídicos de la provincia quedaron sin acceso a los expedientes y el sistema quedó completamente en caos. Bueno, ese tipo de fenómenos parecen que se repiten periódicamente y necesitaríamos tener una mejor estrategia. Dicho eso, la estrategia es desarrollable desde el propio Estado-Nación, por más que la amenaza a veces sea externa. A veces es externa, a veces es interna, pero siempre es desconocida. Y luego los fenómenos como la inmigración varían mucho, digamos, son también dinámicas globales, son procesos sociales muy difíciles de controlar, tienen mucho que ver con el desigual desarrollo de distintas regiones del mundo y con desigualdades súper persistentes. Y soy de los que creen que es uno de los temas que las sociedades pueden abordar a nivel nacional. Son problemas que tienen su origen en dinámicas sociales más extensas, en procesos globales, pero las sociedades pueden tratar de lidiar con ellos y claramente eso lo estamos viendo tanto en Europa como en Estados Unidos, donde la política migratoria es un asunto de discusión pública muy central en los discursos de los actores políticos más relevantes y en general uno ve acciones allí, acciones más o menos problemáticas, pero que buscan lidiar con el problema. Yo creo que los países tienen derecho a procurar, no diría controlar, digamos, los procesos inmigratorios, pero sí
a procurar gobernarlos, ¿no? De una manera que sea consistente con con sus circunstancias, con su infraestructura social, con sus servicios públicos, etcétera, siempre atendiendo, por supuesto, a las obligaciones obvias de derechos humanos que surgen en relación a los procesos inmigratorios, especialmente aquellos que están originados en guerras y en otros tipos de desplazamientos. Eso sí creo que generan obligaciones de otra naturaleza respecto de los estados receptores. Pero por fuera de eso, uno hoy ve, en general, digamos, estoy simplificando, pero en general uno ve tendencias más bien restrictivas a la inmigración que responden a ansiedades y preocupaciones que se generan dentro de esas sociedades centrales. No es el caso de nuestro país. En Argentina tenemos una inmigración saludable. De hecho creo que deberíamos recibir aún más inmigrantes de los que recibimos. Deberíamos seguir eh, con ese experimento constitucional alberdiano de promover la inmigración de todo tipo. Por supuesto, no la limitaría como hace la Constitución a la inmigración europea. Creo que habría que promover la inmigración de todo tipo, porque somos todavía un país relativamente pequeño en términos demográficos, muy mal distribuido, pero en términos generales muy pequeño y que nos beneficiaríamos, digamos, de recibir más gente de la que recibimos. En parte no lo hacemos porque no tenemos una economía especialmente atractiva, estamos lejos, etcétera, pero, pero creo que deberíamos retomar ese mandato constitucional hacia el futuro. Pero bueno, de vuelta, eso también tiene que ver con decisiones que se pueden y que se deben tomar a nivel nacional a través del proceso democrático. Bien, 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 sí, sí, así como recién remarcaba, ¿no? También hay que tener en cuenta que nuestra constitución parte de nuestra primera constitución de 1853 y gran parte de nuestro texto, más allá de la última reforma, el 94, se basa en este texto de 1853. Por lo tanto, la interpretación que hagamos hoy en día de este texto, que si lo vemos así simple, ¿no? Puede ser un texto muerto, ¿sí? Porque hay términos que hasta hoy en día tampoco se utilizan y no se entienden. Por eso es importante hacer una interpretación de el año en el cual estamos transcurriendo, en este caso 2024. Y por otro lado, también considero importante el tema del derecho internacional público, ¿no? En este aspecto, como por ejemplo el cambio climático, migración y ciberseguridad, en donde estas cortes internacionales, por ejemplo la CIJ, ¿no? La Corte Internacional de Justicia, para poder sancionar a estos estados, tienen que aceptar voluntariamente la jurisdicción, lo que muchas veces puede ser una traba, ¿no? Y un libre para estos estados, una forma de que puedan incumplir cualquier tipo de normativa internacional sin tener ningún tipo de sanción. Por lo tanto, es Ujú. importante desde el punto de vista de derecho internacional público también avanzar, regular y sancionar a estos estados que violen, ¿sí? Que afecten el cambio climático y demás, ¿no? Y todas estas políticas. Bueno, vamos a pasar a otro tema también a nivel internacional. ¿Sí? Organizaciones internacionales han denunciado violaciones graves a los derechos humanos en Venezuela, ¿no? Que últimamente se estuvo hablando mucho. ¿Qué mecanismos internacionales existen para proteger los derechos humanos en contextos donde el sistema judicial interno está comprometido? Además, ¿son efectivos estos mecanismos en el caso de Venezuela que tanto se habla? Eh, a nivel internacional, vos, para pensar en cómo lidiar con violaciones de derechos que se producen adentro de las fronteras de un Estado, tenés básicamente, pensando en la cuestión desde América Latina, como en general, o sea, tenés el mecanismo de Naciones Unidas y tenés los mecanismos regionales. En América Latina tenés el mecanismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la OEA, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que incluye a la Comisión y a la Corte Interamericana. Y son mecanismos subsidiarios, es decir, intervienen cuando las instituciones nacionales no funcionan. Entonces, en el caso que mencionás es cuando un poder judicial no independiente está cooptado por el Estado que viola derechos humanos, por supuesto, no va a producir resguardo de esos derechos a nivel interno. En esos casos, la vía internacional es prácticamente la única disponible. Es un poco lo que pasaba en nuestro país, lo que pasó hacia el fin de la dictadura militar, donde por supuesto los mecanismos internos eran completamente inútiles.
Luego, con el retorno de la democracia, los mecanismos internos fueron mejorando, pero después se volvieron a trabar a fines de la década de 80, principios de los 90. Y allí, de vuelta, los mecanismos internacionales fueron utilizados por los movimientos sociales argentinos para empujar esa agenda de memoria, verdad y justicia, etc. Eh, entonces, cuando lo local, lo nacional se cierra, lo internacional se abre, pero no deja de ser un mecanismo subsidiario que es relativamente ineficiente, ¿no? Es ineficiente medido de distintas maneras. Es ineficiente en términos de producir justicia en casos concretos, porque el sistema interamericano tiene una demora de décadas, digamos, en sus casos. O sea, los casos que resuelven en general llevan décadas de procesamiento dentro del sistema y eso lo vuelve necesariamente ineficiente. Es ineficiente porque los estados tienen posibilidades ciertas de resistir cualquier tipo de decisión en contrario, y esto lo hemos visto lamentablemente mucho en los últimos años, y no solamente con países autoritarios, también con países que son, digamos, democracias dentro de la región, que han logrado resistir de manera eficiente algunas decisiones del sistema interamericano. Entonces son mecanismos que tienen sus problemas, pero que no dejan de ser un espacio en donde el Estado puede ser obligado a asistir, donde puede ser señalado, donde puede ser acusado. Entonces tiene potencialmente un gran uso para producir efectos indirectos, ¿no? No tanto efectos directos de justicia y reparación en el caso concreto, que puede llegar pero muy lentamente, sino efectos indirectos, que el Estado se ve obligado a dar cuentas, que se vea señalado por sus pares, también en el ámbito de la Asamblea General. Eh, Eso puede llegar a tener algún tipo de efecto, pero yo lo pienso más que esos efectos son más útiles cuando existe una organización social detrás de este tipo de procesos que los empuja y los utiliza como espacios en donde desplegar una acción más política que jurídica, ¿no? Es decir, aquí está el Estado que viola los derechos humanos. Si ONGs, activistas, movimientos sociales usan esos espacios de esa manera, me parece que puede ser muy productivo desde el punto de vista de esos procesos de movilización legal eh, que rebotan en esa instancia internacional, pero que no agotan, digamos, sus estrategias en esos mecanismos nada más. Es decir, para decirlo de otra manera, cuando estos mecanismos de reclamo internacional interactúan y están relacionados con una estrategia política más amplia, creo que ahí es en esos casos en donde más valor se puede extraer de esas instituciones. Sí, sí, así como marcas. También yo lo pienso un poco desde el papel que tienen los medios de comunicación, ¿no? Hoy en día relacionado, ¿no?, a este mundo globalizado. Por ejemplo, uno abre TikTok, Instagram y todas estas redes sociales y ve en Venezuela es Navidad, cosas así, ¿no? Entonces, el papel que tienen los medios de comunicación hoy en día para informar, ¿sí?, a la gente, que generalmente son monopolios y responden a intereses económicos, lamentablemente, no, hay información, obviamente, que es objetiva, pero hay muchos parámetros subjetivos que se basan en estos intereses económicos. Entonces, en este sentido, es muy importante tener en cuenta el papel de estos medios de comunicación, ¿no? Y por otro lado, nosotros tenemos una historia, como recién marcabas, de los derechos humanos, de las violaciones, ¿no? Lamentablemente. Bueno, hemos finalizado esta sección de preguntas. Es un tema súper interesante para hablar, específicamente, por ejemplo, el tema de los DNU, que hay un análisis exhaustivo, que hasta hay cuadros, gráficos, se pueden seguir analizando. Traté de abordar un poco en síntesis estas problemáticas y desafíos más revelantes a nivel nacional e internacional. Te agradezco nuevamente por sumarte, Ramiro, a este espacio, tanto en forma personal como en nombre de Legisar. Para los que no saben, les comento, yo tuve a Ramiro profesor en la Facultad de Derecho en la UBA. Me acuerdo que era pandemia ya hace un tiempo atrás, y me ¿Fue pareció, virtual? sí, sí, virtual. Me acuerdo de que el examen era oral, pero mira, no te voy a mentir. Temas que vi en esa cátedra de Gargarela que estabas vos,
temas que vi y fallos hasta el día de hoy me siguen sirviendo y accedo a ese resumen que tengo para consultarlo, porque era una muy buena cátedra. Sí, obviamente tiene su complejidad, ¿no? El derecho constitucional, porque es amplio, es lo que regula un poco a todo, pero muy buena. Bueno, y me pareció muy buena la idea de traerte a este espacio, sido un profesional como lo sos vos, Ramiro, y orientado a este campo de derecho constitucional. Es un placer para mí, Ramiro, siempre estar en contacto con vos y hablar acá por este medio en esta oportunidad y espero que te haya sentido cómodo. No sé si querés decir algo. Gracias, Matías. No, un gusto la charla contigo y un gusto reencontrarnos después de tantos años, aunque siga Sí, siendo virtual la cosa. sí, sí, es un placer y siempre es un gusto, Ramiro. Bueno, te agradezco mucho y te mando un abrazo grande. Otro para Que vos y estés saludos bien. para todos. Gracias.